Descubre las fascinantes historias que han cautivado al mundo por siglos en nuestro nuevo documental, Los secretos de las parábolas bíblicas. Sumérgete en un viaje cautivador a través de 10 relatos llenos de misterio, sabiduría y enseñanzas atemporales. Desde la conmovedora historia del Hijo Pródigo hasta la poderosa lección del Buen Samaritano, cada parábola revela verdades profundas sobre la condición humana y el divino amor. Únete a nosotros mientras exploramos las colinas de Galilea, los campos de Judea y las sinagogas de Jerusalén para desentrañar los secretos detrás de estas narrativas que han perdurado a lo largo de los tiempos. Capítulo 1. El Sembrador. En un pequeño pueblo en las afueras de Galilea había un hombre llamado Simón que se dedicaba a sembrar sus campos con diligencia y fe. Simón era conocido por su habilidad para cultivar la tierra y por su corazón generoso. Cada mañana, antes de que el sol se levantara sobre el horizonte, se dirigía a sus campos con una bolsa llena de semillas y un corazón lleno de esperanza. La gente del pueblo admiraba la paciencia y la perseverancia de Simón, pero algunos se preguntaban por qué invertía tanto tiempo y esfuerzo en la tierra. Sin embargo, Simón siempre respondía con una sonrisa y les contaba la historia de un sembrador que salió a sembrar. Una tarde, mientras Simón sembraba sus campos, un grupo de aldeanos se acercó a él y le preguntó qué significaba esa parábola del sembrador que tanto mencionaba. Simón se sentó con ellos bajo la sombra de un olivo y comenzó a contar la historia de un hombre que salió a sembrar su semilla. La semilla cayó en diferentes tipos de suelo, en el camino, entre las piedras, entre espinos y en tierra buena. Algunas semillas se perdieron, otras no pudieron arraigar y algunas fueron ahogadas por las preocupaciones de este mundo. Pero algunas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha abundante, multiplicando la semilla sembrada. Los aldeanos escuchaban con atención mientras Simón les explicaba el significado de la parábola, que el corazón humano es como el suelo y la semilla es la palabra de Dios. Algunos corazones están abiertos y receptivos, mientras que otros están endurecidos por la duda y la incredulidad. Pero aquellos que reciben la palabra con fe y perseverancia producen frutos que perduran para la vida eterna. Los aldeanos reflexionaron sobre las palabras de Simón y se sintieron inspirados por la historia del sembrador. A partir de ese día, muchos de ellos comenzaron a mirar la vida con nuevos ojos, reconociendo la importancia de cultivar el corazón y sembrar la semilla de la verdad en su interior. Y así, en aquel pequeño pueblo en las colinas de Galilea, la historia del sembrador se convirtió en una fuente de inspiración y esperanza para todos los que la escuchaban. Capítulo 2. El Buen Samaritano. En las transitadas calles de Jerusalén, un hombre llamado Eliezer, un escriba respetado por su sabiduría, se encontraba enseñando a un grupo de discípulos sobre la ley y el amor al prójimo. Entre la multitud, un joven llamado Caleb escuchaba atentamente cada palabra que salía de los labios de Eliezer, anhelando comprender los secretos de la vida y la fe. Un día, mientras Eliezer hablaba sobre la importancia de amar al prójimo, un hombre entre la multitud levantó la mano y le preguntó: «Maestro, ¿quién es mi prójimo?». Eliezer sonrió con benevolencia y comenzó a contar la historia del buen samaritano. En la historia, un hombre fue asaltado por ladrones y dejado herido al borde del camino. Pasaron un sacerdote y un levita, pero ambos lo ignoraron y siguieron su camino. Sin embargo, un samaritano, un hombre considerado como enemigo por los judíos, se compadeció del herido y lo cuidó, llevándolo a una posada y pagando por su recuperación. Eliezer explicó que el prójimo no es simplemente aquel que vive cerca de nosotros o comparte nuestra fe, sino cualquier persona que necesite de nuestra ayuda y compasión. El amor al prójimo trasciende fronteras y prejuicios y se manifiesta a través de acciones concretas y desinteresadas. Caleb escuchaba con atención cada palabra de la historia, sintiendo que algo dentro de él resonaba con la verdad del mensaje. Se dio cuenta de que a menudo había pasado de largo frente a aquellos que necesitaban su ayuda, preocupado solo por sus propios asuntos y ambiciones. Después de escuchar la historia del buen samaritano, Caleb decidió cambiar su forma de ver el mundo. Se comprometió a ser un vecino compasivo y a estar atento a las necesidades de los demás, sin importar su origen o creencias. En las calles polvorientas de Jerusalén, la historia del buen samaritano se convirtió en un recordatorio constante del poder transformador del amor y la compasión. Y Caleb
inspirado por las enseñanzas de Eliezer, se convirtió en un ejemplo vivo del verdadero significado de amar al prójimo como a uno mismo. Capítulo 3. La oveja perdida. En las vastas llanuras de Judea, un humilde pastor llamado Benjamín cuidaba con dedicación y amor a su rebaño de ovejas. Desde el amanecer hasta el anochecer, Benjamín recorría los campos y los valles, velando por la seguridad y el bienestar de cada una de sus ovejas. Una tarde, mientras Benjamín contaba sus ovejas al caer el sol, se dio cuenta de que una de ellas había desaparecido. Preocupado y angustiado, dejó a las 99 ovejas en el rebaño y salió en busca de la oveja perdida. Durante horas, Benjamín recorrió colinas y desfiladeros, llamando en voz alta el nombre de la oveja perdida y buscando entre los arbustos y las rocas. Finalmente, al caer la noche, encontró a la oveja atrapada entre las zarzas, exhausta y temblorosa. Con cuidado y ternura, Benjamín levantó a la oveja en sus brazos y la llevó de regreso al rebaño. A medida que caminaba bajo el resplandor de la luna, una sensación de alegría y gratitud llenó su corazón. Había encontrado a la oveja perdida y la había traído de vuelta al redil sana y salva. Al día siguiente, Benjamín compartió la historia de la oveja perdida con sus vecinos y amigos en el pueblo cercano. Les habló del amor incondicional que un pastor siente por cada una de sus ovejas y la alegría que experimenta cuando encuentra a la que se había extraviado. La historia de la oveja perdida resonó en los corazones de todos los que la escucharon, recordándoles la importancia de buscar a aquellos que se han perdido en el camino de la vida. Benjamín se convirtió en un símbolo de esperanza y redención, enseñando a otros el valor de la compasión y el cuidado por los más vulnerables. En las llanuras de Judea, la historia de la oveja perdida se convirtió en un testimonio eterno del amor incondicional de Dios por su rebaño y la alegría que siente cuando una sola oveja regresa a su redil. Y Benjamín, el humilde pastor, siguió cuidando de sus ovejas con devoción y gratitud, sabiendo que cada una de ellas era preciosa a los ojos de su pastor celestial. Capítulo 4. El hijo pródigo. En un remoto pueblo de la región de Galilea vivía un hombre rico con 2 hijos. El hijo menor, llamado Mateo, anhelaba explorar el mundo más allá de las fronteras de su hogar. Un día, reunió su valentía y le pidió a su padre su parte de la herencia para emprender su propio camino. Con el corazón lleno de sueños y expectativas, Mateo partió hacia tierras lejanas, donde derrochó su fortuna en fiestas y placeres efímeros. Pero cuando una hambruna azotó la tierra, Mateo se encontró solo y desamparado, sin un centavo en su bolsillo y con un profundo vacío en su alma. Mientras tanto, en su hogar, su padre, preocupado por su hijo perdido, lo esperaba con amor y paciencia, escudriñando el horizonte cada día en busca de su regreso. Después de mucho vagar y sufrir, Mateo decidió regresar a la casa de su padre, arrepentido y humillado por sus acciones pasadas. Mientras aún estaba lejos, su padre lo vio y corrió hacia él, abrazándolo con lágrimas de alegría y perdón. El hijo pródigo, abrumado por el amor y la gracia de su padre, confesó sus pecados y se arrodilló ante él, prometiendo enmendar su vida y servirle con humildad y gratitud. El padre, con el corazón rebosante de amor, ordenó que se preparara una gran fiesta para celebrar el regreso de su hijo perdido. Invitó a sus amigos y vecinos y juntos dieron gracias por la reconciliación y la restauración de su familia. La historia del hijo pródigo se difundió rápidamente por todo el pueblo, convirtiéndose en un recordatorio de la gracia y el perdón de Dios para todos sus hijos. Mateo, humillado por la bondad de su padre, aprendió la lección más preciada de su vida, que el amor incondicional de Dios siempre está dispuesto a recibirnos de vuelta, sin importar cuán lejos hayamos caído. En el remoto pueblo de Galilea, la historia del hijo pródigo se convirtió en un faro de esperanza y redención, recordando a todos que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un camino de regreso al amor y la gracia de Dios. Capítulo 5. La levadura. En un pequeño pueblo a orillas del mar de Galilea vivía una mujer llamada Rebeca, conocida por su destreza en la elaboración del pan. Rebeca trabajaba diligentemente cada día, amasando la masa y horneando pan fresco para su familia y los aldeanos. Un día, mientras Rebeca preparaba la masa, recordó las palabras de un maestro que había visitado el pueblo y enseñado sobre el reino de Dios.
Habló de una parábola sobre la levadura, comparando el reino con una pequeña cantidad de levadura que una mujer mezcla con una gran cantidad de harina, hasta que toda la masa fermenta. Intrigada por esta imagen, Rebeca reflexionó sobre el significado de la parábola mientras amasaba la masa con sus manos. Comprendió que así como la levadura transforma la masa, el reino de Dios transforma las vidas de aquellos que lo reciben en sus corazones. Con cada pan que horneaba, Rebeca recordaba la importancia de ser portadora de la levadura del reino, un testimonio vivo del amor y la gracia de Dios en medio de un mundo necesitado. Los aldeanos notaron el cambio en Rebeca, su bondad y su compasión se reflejaban en cada gesto y cada palabra. Se maravillaban de cómo una simple parábola podía transformar la vida de una persona y bendecir a toda una comunidad. La historia de Rebeca y la levadura se extendió más allá de las fronteras del pueblo, inspirando a otros a ser agentes de cambio y transformación en sus propias vidas y comunidades. Rebeca se convirtió en un símbolo de la esperanza y el poder del reino de Dios, recordando a todos que incluso las acciones más pequeñas pueden tener un impacto significativo en el mundo que nos rodea. En el tranquilo pueblo a orillas del mar de Galilea, la historia de la levadura se convirtió en un recordatorio constante del llamado a ser luz y sal en un mundo sediento de amor y redención. Y Rebeca, con su corazón generoso y su mano hábil, continuó siendo un faro de esperanza para todos los que la conocían. Capítulo 6. La casa construida sobre la roca. En una colina cerca del mar de Galilea, dos hombres decidieron construir sus hogares. Uno de ellos, llamado Samuel, buscó un terreno firme y rocoso para edificar su casa. El otro, llamado David, optó por un terreno más fácil, con suelo arenoso y poco profundo. Samuel trabajó arduamente, cavando cimientos profundos y asegurando cada piedra con cuidado y precisión. Su casa se levantó con solidez y fortaleza, resistiendo las tormentas y los vientos que azotaban la región. Por otro lado, David construyó su casa rápidamente, sin preocuparse por la calidad de los cimientos. A medida que pasaba el tiempo, su casa comenzó a tambalearse y a ceder ante las fuerzas de la naturaleza. Una noche, una feroz tormenta azotó la región, con relámpagos que iluminaban el cielo y truenos que retumbaban en la distancia. Samuel y David miraban desde las ventanas de sus hogares, presenciando el poder destructivo de la naturaleza. A medida que la tormenta rugía con ferocidad, la casa de David se derrumbó, arrastrada por la corriente del río que se formaba a su alrededor. Mientras tanto, la casa de Samuel permanecía firme y sólida, resistiendo el embate de los elementos. Al día siguiente, Samuel y David contemplaron los restos de sus hogares. Samuel se sintió agradecido de haber construido sobre la roca, mientras que David lamentaba haber ignorado la advertencia de su vecino. La historia de las dos casas se difundió por toda la región, convirtiéndose en una poderosa lección sobre la importancia de edificar nuestras vidas sobre una base sólida y firme. Samuel se convirtió en un ejemplo de sabiduría y previsión, mientras que David aprendió la lección de manera difícil, reconociendo la importancia de construir sobre la roca en lugar de la arena. En la colina cerca del mar de Galilea, la historia de las dos casas se convirtió en un recordatorio constante de la necesidad de tomar decisiones sabias y fundamentadas en la vida. Y aquellos que escuchaban la historia recordaban la importancia de construir sobre la roca, estableciendo un fundamento sólido que resistiera las pruebas del tiempo y las tormentas de la vida. Capítulo 7. El fariseo y el publicano. En una sinagoga en Jerusalén, dos hombres subieron para orar. Uno de ellos, un fariseo respetado por su estricta observancia de la ley, se colocó en el frente y levantó la cabeza con orgullo. El otro, un publicano, se quedó en el fondo, con la mirada humilde y el corazón contrito. El fariseo comenzó su oración, enumerando todas sus buenas obras y virtudes ante Dios. Se jactaba de su rectitud y menospreciaba al publicano, sintiéndose superior por encima de él. Mientras tanto, el publicano se mantuvo en silencio, con la cabeza inclinada y el corazón lleno de pesar. No se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho arrepentido y suplicaba la misericordia de Dios. Al final de la oración, Jesús, quien estaba presente en la sinagoga, habló a la multitud sobre la parábola del fariseo y el publicano. Explicó
que aquel que se enaltece a sí mismo será humillado, pero aquel que se humilla será exaltado ante los ojos de Dios. El fariseo, que confiaba en su propia justicia, no recibió la aprobación de Dios. En cambio, fue el publicano, con su humildad y arrepentimiento genuinos, quien encontró la gracia y el perdón divinos. La historia del fariseo y el publicano resonó en los corazones de todos los presentes, recordándoles la importancia de la humildad y la sinceridad en la oración. Aprendieron que no es la ostentación de buenas obras lo que nos acerca a Dios, sino la actitud del corazón y la disposición para reconocer nuestra necesidad de su gracia y perdón. En la sinagoga de Jerusalén, la historia del fariseo y el publicano se convirtió en un recordatorio constante de la importancia de la humildad y la sinceridad en la relación con Dios. Y aquellos que escucharon el mensaje de Jesús comprendieron que la verdadera justicia no viene de nuestras obras, sino de la gracia y el amor de Dios, que nos transforma desde adentro hacia afuera. Capítulo 8. El trabajador de la viña. En un campo de viñedos en las afueras de Judea, un hombre llamado Elías trabajaba arduamente desde el amanecer hasta el anochecer, cuidando las vides y cosechando las uvas. A pesar de su labor constante, a menudo se sentía desanimado por la dureza del trabajo y la falta de reconocimiento. Un día, el dueño de la viña salió en busca de trabajadores para su cosecha. Temprano en la mañana, contrató a varios hombres y acordó con ellos un salario justo por su jornada de trabajo. A lo largo del día, regresó en varias ocasiones y contrató a más trabajadores, prometiéndoles una recompensa justa por su esfuerzo. Al final del día, cuando llegó la hora de pagarles, el dueño comenzó con aquellos que habían llegado más tarde, dando a cada uno el salario acordado. Sin embargo, cuando llegó el turno de los que habían trabajado desde temprano en la mañana, recibieron la misma paga que los que apenas habían llegado al final del día. Los trabajadores que habían estado todo el día en la viña se quejaron amargamente, considerando injusto que recibieran el mismo pago que aquellos que apenas habían trabajado unas pocas horas. Pero el dueño de la viña les recordó que habían acordado el salario al principio del día y que él tenía derecho a ser generoso con su dinero. La parábola del trabajador de la viña enseñaba sobre la generosidad y la gracia de Dios. El dueño de la viña representaba a Dios, quien, en su soberanía, decide cómo distribuir su gracia y bendiciones. No importa cuánto tiempo hayamos servido, todos somos igualmente amados y valorados por Dios. Elías, quien había trabajado desde el amanecer hasta el anochecer, reflexionó sobre la lección de la parábola. Comprendió que el reino de Dios no se trata de merecimiento o recompensa basados en nuestro esfuerzo, sino de la generosidad y la gracia divina que se nos otorga libremente. En los campos de viñedos de Judea, la historia del trabajador de la viña se convirtió en un recordatorio de la gracia y la generosidad de Dios para con sus hijos. Y aquellos que escucharon la parábola aprendieron la lección de la igualdad y la justicia divina, reconociendo que el amor de Dios no conoce límites ni condiciones. Capítulo 9. El tesoro escondido. En un tranquilo pueblo en las colinas de Samaria vivía un hombre llamado Isaac, quien trabajaba como agricultor en los campos cercanos. Un día, mientras araba la tierra con su yunta de bueyes, Isaac tropezó con algo inesperado: una vieja caja de madera enterrada bajo la tierra. Intrigado, Isaac desenterró la caja y la abrió con cautela. Para su sorpresa, encontró tesoros ocultos dentro, monedas de oro y joyas centelleantes. Lleno de asombro, Isaac se preguntaba cómo había llegado allí ese tesoro y quién podría haberlo escondido. Decidió llevar el tesoro al pueblo y consultó con los ancianos sobre su origen. Ellos recordaron una antigua leyenda sobre un rey que había escondido su tesoro en las colinas durante tiempos de guerra, pero nadie había logrado encontrarlo hasta ahora. Isaac, con un corazón generoso y desinteresado, decidió compartir el tesoro con el pueblo, contribuyendo a obras de caridad y mejoras comunitarias. La noticia de su hallazgo se extendió rápidamente por todo el pueblo, y pronto, personas de todas partes venían a ver el tesoro descubierto en las colinas de Samaria. La historia del tesoro escondido se convirtió en una fuente de inspiración y esperanza para el pueblo. Enseñaba sobre la importancia de la perseverancia y la fe en tiempos difíciles, y cómo incluso los tesoros más grandes pueden estar ocultos a simple vista.
esperando ser descubiertos por aquellos que tienen ojos para ver. Isaac, el humilde agricultor, se convirtió en un héroe en el pueblo, recordándoles a todos la importancia de la generosidad y la bondad hacia los demás. Su acto de compartir el tesoro no solo benefició a la comunidad, sino que también inspiró a otros a buscar tesoros más allá de los materiales, como la amistad, la compasión y el amor. En las colinas de Samaria, la historia del tesoro escondido se convirtió en un símbolo de esperanza y redención, recordándoles a todos que a menudo las mayores riquezas se encuentran en los lugares más inesperados y que el verdadero tesoro está en compartirlo con aquellos que lo necesitan. Capítulo 10. El buen pastor. En las verdes praderas de Galilea pastaba un rebaño de ovejas bajo el cuidado de un pastor llamado Josué. Josué era conocido en la región por su dedicación y amor hacia sus ovejas. Cada día las conducía a pastos frescos y les aseguraba protección contra los peligros que acechaban en la noche. Una noche oscura, mientras el viento soplaba frío sobre las colinas, un lobo hambriento se acercó al rebaño, ansioso por hacerse con una presa fácil. Sin embargo, Josué, atento a los peligros que amenazaban a su rebaño, enfrentó valientemente al lobo, defendiendo a las ovejas con su vida. Aunque herido y cansado, Josué no retrocedió ante el peligro. Luchó con determinación, protegiendo a las ovejas de su cuidado hasta que el lobo finalmente se retiró derrotado. Las ovejas, agradecidas por la valentía y el sacrificio de su pastor, se reunieron a su alrededor, reconociendo su liderazgo y protección. La historia del buen pastor se difundió rápidamente por toda la región, convirtiéndose en un símbolo de amor y dedicación. Josué, el humilde pastor, se convirtió en un ejemplo de liderazgo y sacrificio, recordándoles a todos la importancia de cuidar y proteger a los más vulnerables. En las praderas de Galilea, la historia del buen pastor se convirtió en un faro de esperanza y seguridad, recordándoles a todos que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la protección están siempre al alcance de aquellos que los buscan con sinceridad y humildad. Con esta última historia se cierra el recorrido a través de las 10 parábolas más fascinantes de la Biblia, dejando en los corazones de quienes las escuchan lecciones de sabiduría y esperanza para toda la vida. Queridos suscriptores, ha sido un honor llevarlos a través de las profundidades de las parábolas bíblicas en este emocionante viaje. A través de cada relato, hemos explorado la riqueza de la sabiduría ancestral y la eterna verdad contenida en estas historias. Nos llena de gratitud el saber que han compartido este momento con nosotros, sumergiéndose en la riqueza de la fe y la narrativa bíblica. Gracias por su continua confianza y apoyo. Sin ustedes, este viaje no habría sido posible. Nos emociona pensar en los futuros horizontes que exploraremos juntos. Mientras nos despedimos, los invitamos a quedarse atentos a nuestras próximas aventuras. Hay más historias por contar, más enseñanzas por descubrir. Hasta la próxima travesía, les deseamos paz y bendiciones en sus vidas. Gracias por ser parte de esta comunidad de exploradores de la sabiduría.